Cerramos en esta noche nuestra breve serie de 5 semanas con el Verbo encarnado. Y yo les decía, vamos a pensar mucho en esta noche. Permítame empezar desde este texto que leyó nuestro hermano Guillermo, que es justamente el momento en que Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra. Cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, aparece en el panorama público con este mensaje específico que leímos en el versículo 17, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, pastor, yo he leído cientos de veces ese mensaje. Sí, yo sé que usted lo conoce. Por eso creo que el Señor empieza por algo que no sea desconocido para nosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Un llamado poderoso con el que empieza su ministerio terrenal el Señor. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces, o la gran mayoría hemos oído, que el arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de dirección. ¿Lo escuchó, no? ¿Cuántos escucharon eso? ¿O cuántos saben eso? Que el arrepentimiento es un cambio de dirección. Ok, por lo menos algunos de ustedes lo han escuchado o lo saben. Bueno, si no lo sabía, anótelo. Arrepentimiento es cambio de dirección. Esa es la definición más conocida que se tiene. Profundicemos un poco en esa definición, sin tomar demasiado tiempo. En otras palabras, el arrepentimiento, escuche por favor bien, el arrepentimiento no solo es simplemente la confesión de pecados. ¿Me está escuchando, no? El arrepentimiento no simplemente es la confesión de pecados, sino es un cambio de mente para cambiar de dirección. Es un cambio de forma de pensar para cambiar de dirección. Claro, es obvio, si yo no cambio mi mentalidad, no voy a cambiar mi forma de actuar. Cambia mi mente y va a cambiar mi forma de actuar, definitivamente. ¿Y por qué tenemos que tener esa experiencia? Porque todos nosotros, mis hermanos, y aún gran parte de la humanidad, en pleno 2022 para cruzar el 2023, hay miles, cientos de personas que están en esa condición. Nosotros estuvimos en esa condición, estábamos caminando. Cuando digo caminar, estábamos viviendo estilo de vida, estábamos viviendo en dirección de un abismo. Realmente estábamos camino a un abismo, hacia una muerte eterna segura. Y todos nos dirigíamos hacia ese abismo. ¿Y por qué íbamos en esa dirección, mis hermanos? Porque estábamos, como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Entonces, al estar muertos espiritualmente, nuestra mente estaba en un estado de tinieblas. Y nuestra mente en ese estado de tinieblas estaba tan endurecida que creíamos por eso que la dirección en que estábamos yendo era la dirección correcta. Por años muchos hemos caminado en esa dirección, directo a un abismo, directo a muerte eterna, y pensábamos que era la dirección correcta. Entonces imagínense por unos instantes, por favor, nada más. Estamos caminando en medio de tinieblas nosotros, en este mundo de oscuridad, nuestra mente en esa misma condición, guiados por supuesto por el príncipe de este mundo, que es tinieblas, y nos está conduciendo directamente, como decía, hacia un abismo, un abismo de fuego eterno, de condenación eterna. Y todos estamos caminando en esa dirección. Entonces, de pronto Jesucristo aparece en el panorama de nuestras vidas y el Rey Divino, la luz del mundo, viene a iluminar toda nuestra oscuridad. Y de pronto todo lo que no veíamos queda clarísimo delante de nuestros ojos, ilumina nuestra oscuridad, su presencia ilumina nuestros ojos y por fin, por primera vez en nuestra existencia, descubrimos hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y de pronto, cuando todo se hace luz, me doy cuenta que estoy al borde de un abismo. Y justo Cristo me ilumina para darme cuenta que estoy yendo camino a ese abismo, y de pronto me detengo. Y ahí es donde escucho la voz del Señor diciéndome: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Y usted se da cuenta, cuando usted se detiene es porque empezó a pensar. Porque si no hubiera pensado, usted seguía dando el siguiente paso y se iba hacia abajo. Pero nos detenemos. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz del Señor. Nos detenemos porque la palabra de Cristo nos hace pensar, nos incentiva a pensar de nuestra condición. Cristo Jesús, el Rey Divino, se hizo carne y por eso habitó en medio de nosotros, como dice el apóstol Juan, en medio de nuestras oscuridades. Cuando el capítulo 1 de Juan dice que Él puso su tabernáculo en medio de nuestras tiendas, habitó ¿dónde? En un mundo de tinieblas. Jesús vino a nuestra oscuridad. Por favor, piense eso un instante.
¿Y para qué Cristo entra a nuestras oscuridades? Para hacernos pensar sobre la condición y la situación en la que tú y yo nos encontrábamos. Déjame aclararte esto rápidamente para que lo veas mejor o entiendas lo que estoy tratando de decir en esta noche. Cuando la luz del mundo, que es Cristo Jesús, viene e ilumina nuestro camino, descubrimos, como decía, que estamos camino a muerte. Porque Jesús se acerca, ilumina todo, el bombillo se prende y yo me doy cuenta que estoy al borde de un abismo. Por primera vez en mi vida me doy cuenta que estoy camino a muerte. Pero escuche esto, su luz no solamente ilumina nuestro camino y me hace dar cuenta que estoy al borde de un abismo y que estoy en dirección equivocada. Porque tú enciendes, como digo, en medio de la oscuridad y te das cuenta que estás al borde de un abismo. Pero no solamente su luz ilumina para hacernos dar cuenta que estamos al borde de un abismo, sino que también su luz ilumina nuestras mentes. La luz de Cristo ilumina nuestras mentes y nos hace razonar, nos hace pensar acerca de la condición en la que estamos. Cuando la mente del ser humano es iluminada por la palabra de Dios, mis hermanos, empieza el ser humano a razonar correctamente. Entonces imagínense que está al borde, Cristo llega, ilumina todo, te detienes. Yo decía, te detienes porque empiezas a razonar, empiezas a pensar y definitivamente te lleva a empezar a darte cuenta y a pensar, o sea, ¿qué hago dirigiéndome a este abismo? O este abismo es mejor que la luz de Cristo que me está ofreciendo. ¿O qué gana mi alma si sigue en esta dirección? ¿O qué puedo perder? ¿Y qué voy a ganar si voy en la dirección que Cristo me dice? Estoy pensando, estoy razonando mi condición. La luz del mundo se encarna para hacernos pensar, para hacernos razonar correctamente. Entonces, como se da cuenta, hermanos, arrepentirse no es solamente un cambio de dirección automático. Yo puedo dar este giro en automático. ¡Ey! Se hizo la luz. ¡Uy! Un abismo. Me doy la vuelta y me voy en sentido contrario. Eso es volverme automáticamente. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección. Escuche bien, si tiene que anotar esto para revisarlo. Cambiar de dirección luego de haber pensado, razonado, analizado, reflexionado, meditado, evaluada mi condición espiritual, y como resultado de esa evaluación bien pensada, entonces me doy cuenta por qué estoy yendo en esta dirección y por qué debo dar media vuelta. Y si la doy, mis hermanos, entonces estoy tomando una nueva decisión correctamente pensada y razonada, no en automático. Eso es auténtico arrepentimiento. Cuando Cristo Jesús se acerca a nosotros en medio de nuestras oscuridades, como decía, Él penetra nuestras oscuridades, ilumina nuestro camino e ilumina nuestra mente también. Entonces usted se dará cuenta, todo queda expuesto. Escúcheme, todo queda expuesto. Cristo ilumina nuestra mente y todo queda expuesto. No importa dónde quiera ocultarse, váyase al rincón de aquí y de allá, no puede hacerlo. Todo queda expuesto a la luz del Señor. ¿Recuerda usted aquella mujer que trajeron a Jesús captada en adulterio y la trajeron y la arrojaron a los pies de Jesús y todos estaban listos para apedrearla según la ley judía o la tradición judía? Juan capítulo 8, recuerda, el evangelista da con lujos de detalles ese encuentro de esta mujer. Esta mujer, cuando es arrojada a los pies de Cristo Jesús, probablemente escuchó acerca de Jesús, pero cuando es arrojada a los pies de Jesús, ella tiene un encuentro con la luz del mundo. Y cuando tiene ese encuentro con la luz del mundo, el reino de los cielos se acerca a ella. Ella no entiende mucho acerca de eso, pero el reino de los cielos está delante de ella y por primera vez en su vida, escuche por favor, por primera vez en su vida, ella ve su condición de pecadora, Pero no solamente ve su condición de pecadora, sino que, escuche, entiende su condición como pecadora. Una cosa es ver y otra cosa es entender, hermanos. Ella ve su condición de pecadora, ella entiende su condición de pecadora, entonces se percata y ve el abismo hacia donde se está dirigiendo.
Entonces Jesús en ese preciso momento la incentiva a pensar, la incentiva a reflexionar acerca de la situación que está viviendo hasta ese punto de su vida. Juan capítulo 8, versículos 10, 11, Jesús le dice, le hace un par de preguntas para provocar esa reflexión, para provocarla a que piense, para que no dé un giro en automático, sino evaluándolo todo. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Segunda pregunta, ¿ninguno te condenó? Jesús está haciéndole notar acerca de acusaciones y acerca de una condenación. Otra vez, Jesús está provocando la mente de esta mujer a que piense, a que evalúe las acusaciones que pesan contra ella. Y al provocarla a que piense en las acusaciones que pesan sobre ella, entonces de hecho que se desata, es así en automático en nuestra mente, se desata una serie de preguntas. ¿Hay algo de cierto en esas acusaciones? ¿Por qué es que la vida de esta mujer ha llegado a esa condición? ¿Cómo es que ha llegado a ese tipo de vida para que la consideran un reo de muerte? ¿Por qué es que se ha vuelto su vida un foco de condenación? ¿Por qué su reputación como mujer se ha estropeado tanto a ese punto? ¿Por qué ha llegado a ser candidata de muerte en ese instante? Y podrían haber cientos de preguntas más. Y de hecho que la mujer empezó a pensar en todas ellas, está haciendo una evaluación. Jesús ha detonado en su mente el que ella piense acerca de su condición. Entonces, en otras palabras, cuando le dice Jesús, arrepiéntete, ella puede preguntar, ¿y por qué debo hacerlo? Sigue pensando, sigue razonando. Y Jesús, sin palabras, le está diciendo allí, parado delante, el reino de los cielos se ha acercado, porque te tienes que arrepentir, porque tu salvación ha llegado, porque tu condición de mujer pecadora, el único que la puede transformar soy yo. O sea, tu salvación ha llegado y está aquí delante tuyo, se ha acercado a ti. Entonces la mujer, fíjese en la respuesta de la mujer, versículo 11. Ella le dice ante la pregunta del Señor, ¿no? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde, ninguno, Señor. No le dice ninguno maestro, ninguno, oye, buen hombre, gracias por salvarme. No, le dice ninguno, Kyrios, ninguno, Señor. Ya desde su expresión de Kyrios hacia Cristo Jesús, ya lo reconoció como Dios. Entonces eso significa que ya pasó por el proceso. Esta última línea es, hermano, realmente cautivante la respuesta de ella y la respuesta de Jesús. Ella lo reconoce como Dios inmediatamente. Entonces eso significa que ha pasado rápidamente por el proceso de evaluar su condición y le ha dado tiempo para arrepentirse de su condición. Si no, no le llamaría Señor. Kyrios. Le dice, ninguno Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo? Ni yo te condeno. Pero si sobre todo pecador pesa condenación, todos estamos bajo condenación, dicen las Escrituras. ¿Cómo es posible que Jesús le esté diciendo a esta mujer, ni yo te condeno? Cuando le hace la primera pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? No hay ninguno, Señor. Claro, le dice el Señor entre líneas. No hay ninguno porque ninguno de ellos tiene autoridad para condenarte o acusarte, ninguno de ellos. Sin embargo, yo sí puedo condenarte. Yo soy el único que puede condenarte. Cuando dice la Escritura que estamos bajo condenación es por el juicio de Dios. Todos somos deudores delante de Dios y todos estamos bajo condenación. Si Cristo no hubiera venido y tomado esa condenación y lo hubiera clavado en la cruz, hermanos, usted y yo no estaríamos acá. Entonces, todo eso entiende esta mujer. Lo que a mí me maravilla es que no tiene 5 o 6 horas para hablar con Jesús. Este es un proceso a la velocidad del rayo, como decimos. Esta mujer ha caído a los pies, se da cuenta delante de quién está, le hace las preguntas, se evalúa rápidamente en su mente, se da cuenta de que el reino de los cielos se ha acercado, lo
lo reconoce y lo proclama como el Kyrios, el Señor le dice, ni yo te condeno, y termina de completar el cuadro ahí. Yo podría condenarte, pero no voy a condenarte porque yo he visto la actitud de tu corazón, tu arrepentimiento es genuino y por eso no te condeno. Pero sí te hago una advertencia, ¿no? Levántate, vete y no peques más. Es decir, todo ha sido perdonado, pero a partir de aquí empiezas tu vida. Hermano, amigo, amiga que estás en esta noche con nosotros, estamos justamente en esa línea. Qué maravilloso desafío, voy a decirlo así, de parte del Señor en esta noche. Cuando termine este servicio, tú te vas a levantar del lugar donde estás sentado y vas a salir de este lugar. Y yo te repito simplemente las palabras del Señor Jesucristo. Ok, no pesa condenación sobre ti, levántate, vete y no peques más. Esa no es solo una mención, escucha, es una oportunidad de vida para ti. Es una oportunidad de vida para cada uno de nosotros. La salvación ha llegado, no solamente estaba delante de esta mujer, está en esta noche en medio de nosotros, conforme a las promesas de Cristo. Está aquí el Señor. No porque yo intente imaginarlo como pastor, no, yo no puedo imaginar eso. Yo me baso en realidades escriturales y la realidad bíblica es que Cristo está aquí en medio de nosotros. Entonces reciba su perdón. Si realmente usted se está arrepintiendo de toda la vida de pecado que ha llevado a lo largo de los últimos 12 meses hacia atrás, ok, ya no mire hacia atrás, mire hacia adelante, mire a la gracia que tiene Dios delante de usted. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, cuando esta mujer se puso de pie de allí, lo hizo completamente arrepentida, no me cabe la menor tentación. Espero que usted salga de acá completamente entendiendo el arrepentimiento, habiendo entendido perfectamente su condición como mujer pecadora y habiendo entendido muy bien la decisión que tenía que tomar de dar media vuelta vía arrepentimiento para caminar en sentido contrario. Y caminó el resto de su vida, esta mujer caminó en sentido contrario. Si usted no sabía, esta es una de las mujeres que se volvió servidora de Cristo, junto con otras más. Le servía al Señor y le servía a los discípulos. Iglesia, para eso vino el Rey de Gloria, para eso vino el Rey Divino y por eso se encarnó en este mundo, para transformar nuestro entendimiento, para cambiar nuestra forma de pensar y nosotros podamos tomar decisiones correctas, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de actitudes. El Rey Divino se encarnó, se acercó a nosotros en medio de estas oscuridades. Yo sigo insistiendo en eso porque eso me tiene así como loco cautivado todas estas últimas semanas, que tú hayas penetrado yo no fui a buscarte, Señor, tú penetraste mis oscuridades, me alcanzaste en medio de mis oscuridades. ¿Para qué? Para hacernos pensar en nuestra condición y para hacernos razonar que no podíamos seguir en esa condición. A Jesús no le costó absolutamente nada entrar en tus oscuridades y agarrarte del cuello y sacarte y ponerte en su luz. No, Él ilumina tu mente, en medio de tu condición te ilumina para que tú pienses. Tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que razonar si vas a salir de esa condición o no. Si quieres puedes quedarte ahí, dice el Señor, pero esa va a ser decisión tuya. El Rey Divino se encarnó para que nosotros pudiéramos pensar en nuestra condición y para que razonando en nuestra condición de vida de pecado nos apartemos de ese camino y decidamos ir por el camino angosto, que usted sabe es el único camino que lleva al reino de los cielos. Pero, siempre hay un pero, el problema es que el ser humano no quiere pensar en su condición eterna. Prefiere vivir basado en su presente, vivir su presente, ¿no? Eso está muy de moda hoy en día, vivir el presente. Y si piensa en su futuro, lo piensa en función de sus logros personales, solo en lo que va a obtener, me refiero económicamente, materialmente, beneficios, solo piensa en el futuro en función de eso. Pero no quiere pensar en su futuro en términos de eternidad. Escuche, prefiere refugiarse en la ignorancia. Prefiere refugiarse en la ignorancia. Miles de personas van a cruzar este año 2022 al 2023 refugiándose en la ignorancia, refugiándose en la bebida alcohólica para olvidarse de todo lo que les fue mal, en la esperanza, no saben cómo, pero que algo funcione el próximo año. Otros se refugiarán en la jarana, otros en personas,
otros en, no sé, en cualquier cosa. Se van a inyectar su droga el 31 en la noche para cruzar al siguiente año, porque no tienen otra forma de ver el próximo año. Para los creyentes no nos refugiamos en la ignorancia. Déjenme explicarles esto, este problema que es severo, no post-pandemia, siempre ha existido el problema, pero curiosamente hoy, yo no sé si será una causa de la pandemia, no me he puesto a pensar específicamente en las condiciones, en el contexto de la pandemia, si esto ha agudizado más, pero sí puedo asegurar que siempre ha estado presente. Que hoy esté mucho más ceñido en la mente del ser humano puede ser, pero es todo un problema en la mente del ser humano. El problema del ser humano es refugiarse en la ignorancia. Le voy a explicar. Lo que el apóstol Pablo dice acerca de los judíos incrédulos de su tiempo, en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 2, es un principio que se puede aplicar a muchos cristianos hoy en día. Esto es lo que opinó el apóstol Pablo de judíos incrédulos, que es aplicable a cristianos hoy en día. Algunos, no todos. Dijo Pablo, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. O sea, Jesús admite algo que ellos están mostrando, celo por Dios. Hay un celo por Dios, pero dice el apóstol Pablo, no conforme al verdadero conocimiento. ¿A cuál conocimiento se estará haciendo referencia? Al escritural, por supuesto, al conocimiento de Dios. Hay algo que ellos están haciendo que aparentemente muestra, es por Dios, el celo por Dios, pero no es un celo que se ajuste a las escrituras. Amplío más. Muchos tienen, escúchenme, entonces claro, lo voy a decir despacio, muchos tienen celo sin conocimiento. Muchos tienen celo sin conocimiento, tienen entusiasmo sin instrucción bíblica, sin conocimiento escritural. ¿Es bueno el entusiasmo? Sí, es bueno el entusiasmo, pero Dios quiere ambas cosas. ¿Cómo ambas cosas? Le explico. Entusiasmo, Dios quiere que haya en nuestras vidas entusiasmo, pero un entusiasmo dirigido por conocimiento escritural. Y desea el Señor que haya un conocimiento también, pero inflamado por el entusiasmo. Porque somos seres emocionales. O sea, Dios quiere que las dos cosas estén presentes en nuestras vidas. Como dijo el gran educador Juan Macay, misionero y teólogo francés que fundó en el año 1919-20 el Colegio San Andrés aquí en Lima. Juan Macay dijo lo siguiente: la entrega sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Ahí se lo dejo para que piense todo el resto del año, porque es cierto, está describiendo exactamente lo que dije hace un instante, ¿no? Gente que tiene celos sin conocimiento y entusiasmo sin instrucción. Juan Macay no lo pudo haber dicho mejor. Hoy en día, por favor, escuche, hace unos días acabo de confirmarlo esto, no es solamente una impresión mía, estaba en una reunión con algunos pastores de otro país y con uno en especial que es asiduo a viajar por todo el mundo. Le hacía esta pregunta, ¿cómo ves por todos los lugares donde has viajado, las iglesias que has visitado, los creyentes con los que has conversado en todos los países, cuál es el común denominador? Le decía, ¿qué es lo que tú ves en ellos? Y ve exactamente lo que el Señor me permitió apreciar, ¿no? Hoy en día, escúchenme, hoy en día está de moda, predomina el espíritu anti-intelectualismo. El espíritu anti-intelectualismo, es decir, predomina un espíritu de no pienses, actúa nada más. No pienses, actúa, no pienses, actúa. Ese es el espíritu anti-intelectualismo. El mundo moderno en el cual usted y yo habitamos estimula mucho el pragmatismo, la acción, las obras, dispara eso repetidamente. Y hoy en día, en este mundo, predomina
esta forma de vida. Y la gente, la pregunta que se hace la gente el día de hoy acerca de cualquier idea, proyecto que tiene, debería arrancar con esa pregunta, pero no hace esa pregunta. La pregunta no ¿es esto verdad? No empiezan con esa pregunta. Empiezan más bien con la pregunta, ¿da resultado? Y si da resultado, venga para acá, yo lo uso, lo echo a andar, lo disparo, lo opero, lo actúo. No preguntan si es verdad. No les importa si es verdad o no, les importa si funciona, nada más. Los jóvenes, y no sé, más de uno de los jóvenes me va a odiar después de esta noche. Los jóvenes, sobre todo, están muy movidos por este espíritu pragmatista. Tienden a ser activistas, tienen la tendencia a ser obradores de cualquier causa, de cualquier proyecto, pero no lo piensan, no reflexionan, no meditan, no evalúan, no revisan, se evitan pensar. Rara vez averiguan con seriedad, estoy diciendo, ¿no? No, sí he preguntado y que no. Raramente se evitan averiguar con seriedad los hechos si esa causa que ellos quieren apoyar o lo que quieren hacer, el proyecto que quieren lanzarse, es un fin digno de preocuparse y de seguir. O si su acción es el medio correcto para lograrlo. ¿Sabe dónde veo un ejemplo de lo que le estoy diciendo así rapidísimo y lo puede captar? Es en todos los últimos problemas políticos que hemos tenido en esta nación, la cantidad de jóvenes fallecidos. No es solamente, ¿qué hacía ese joven de 18 años en esa revuelta? ¿Por qué estaba en su casa? ¿Por qué tuvo que morir ahí? ¿Por qué estos dos jóvenes en el otro lío político en las calles resultaron muertos? ¿Qué hacían esos jóvenes ahí? Uno se pregunta, pero más que qué hacían ahí es lo que los movía. Vuelvo a repetir, los jóvenes tienden a ser activistas, obradores de causas que ni siquiera entienden bien. Y no se preocupan en revisar, en analizar. Miren a qué extremo. Estaba leyendo unos días atrás nada más, acerca de un estudiante australiano que estaba de vacaciones en Suecia. Australiano que estaba de vacaciones en Suecia, en otro país. Entonces, estando en Suecia de vacaciones, le llega la noticia por sus amigos que ha estallado una protesta estudiantil en la universidad donde él está en Australia. Entonces el joven como león enjaulado, desesperado, quería regresarse, pero a boca de jarro lamentaba el no poder estar en su universidad en Australia, y muy consternado él decía, ¿no? Ojalá estuviera allá para estar apoyando en la lucha a mis compañeros. Entonces una persona que estaba cerca de él le preguntó y le dijo, ¿cuál es esa causa por la que están luchando tus compañeros universitarios y por la cual tú quieres ir? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este joven australiano? Es sorprendente. Él simplemente dijo, no sé cuál es la causa, pero no importa la causa, lo importante es que esté allí para luchar. Hermanos, eso no es pensar. Repito, mis queridos jóvenes, ustedes tienen la tendencia a ser activistas, obradores. Deben transformar su mente en una mente bíblica para volverse pensadores en realidad. Y no dejarse arrastrar por arrastrar. Todo el mundo, 2 carreras, 5 diplomados, pierde tu vida aunque sea en el intento, aunque te alejes de la iglesia y del Señor, no importa, pero todos van en esa dirección y yo voy. Pero piensa, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? El primer domingo del próximo año yo empiezo con esta pregunta, ¿por qué? Que nos va a servir como diría yo, como una estaca en el corazón, analizar muchas cosas, nuestras motivaciones profundas, desconocidas para nosotros. Este joven que le estoy contando, este joven australiano, tenía evidentemente mucho entusiasmo, pero entusiasmo sin conocimiento. Entusiasmo sin conocimiento. Mordecai Richel, escritor canadiense de origen judío no creyente, él dijo con franqueza sobre esta descripción, él dijo lo siguiente: lo que me asusta de esta generación es la medida en que se refugia en la ignorancia.
Si el no saber nada sigue mucho más, es decir, si sigue creciendo, no faltará que alguien por ahí descubra la rueda. Sarcástico el tipo, obviamente, ¿no? La rueda hace años que se fue descubierta, ¿no? Pero si se sigue en ese plan sin pensar, de pronto, no sé, un día va a venir acá Rudy, descubrí la rueda, hermanos. La voy a patentar. ¿Qué pasa, Rudycito? ¿No? En Primera de Reyes, capítulo 12, usted se recordará, hallamos un ejemplo de lo que es elegir vivir en la ignorancia, hermanos. Elegir vivir en la ignorancia, que está de moda, como les decía. ¿Recuerdan ustedes? En 1 Reyes capítulo 12 es el inicio de la historia del hijo de Salomón, el gran rey Salomón, Roboam. Él asume el mando, fallecido Salomón. Y lo interesante, los que han leído la historia, ven la trama en el primer capítulo de 1 Reyes 12 y se darán cuenta que este chico, este joven, no le pregunta a Dios nada. Viene el pueblo de Israel a pedirle, a hacerle una petición oficial al nuevo rey, ¿no? Hemos sufrido mucho con tu padre, esa es la verdad. Por favor, alivia nuestra carga. Esa era la petición básica. Y él escucha y él no va. Y yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué no fue directamente a Dios a preguntarle? No fue a Dios a preguntarle. Pero Dios le alcanzó el consejo. Aunque él no lo buscó en Dios, Dios se lo alcanzó a través de los ancianos consejeros que trabajaron para su padre Salomón. Y estos ancianos le dijeron: haz caso al pueblo, sé sensible, sé un rey sensible, dale lo que están pidiendo. Pero escuche, por favor, este rey prefirió ignorar ese consejo y fue a buscar el consejo de su generación. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Lo abandonó. Y el mismo versículo continúa diciendo: y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿Cómo un ciego va a conducir a otro ciego? Eso es imposible. Ese es otro gran error de los jóvenes también. Buscan los consejos de vida y de decisiones importantes, trascendentes para su vida, en las personas incorrectas. A la amiga, al amigo, su propia generación, ciegos conduciendo a otros ciegos. No tienen la experiencia para aconsejar en ese nivel. Pero no nos buscan en las personas sabias, en los adultos, empezando por los padres. No las buscan ahí los jóvenes. Eso es falta de sabiduría. Pero ahí tienes un ejemplo, ¿no?, de preferir ignorar el consejo de Dios, y eso es preferir vivir en la ignorancia. Pero también vemos con mucha crudeza, hermanos, aparte de este ejemplo del rey Roboam, vemos con mucha crudeza en Hechos capítulo 28 el amor que mucha gente tiene a vivir en la ignorancia. Amor a ser ignorantes, a permanecer en la ignorancia. Su rechazo al evangelio es sorprendente. En Hechos capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos en realidad, vemos al apóstol Pablo en Roma, ya prisionero. Él es llevado prisionero a Roma y llegado nada más a Roma, 3 días después de haber llegado como prisionero a Roma, él convoca a las autoridades judías de la ciudad. ¿Para qué? ¿Para pedirles consejo? No, los convoca para predicarles el evangelio. Entonces, miren lo que hace Pablo, Hechos capítulo 28, versículos 23 y 24. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Qué bárbaro este Pablo. Y a mí me critican que predico largo, hermanos. Todo el día Pablo les declara el reino de Dios desde la mañana, dice, y hasta la tarde. Yo no los he atormentado tanto, hermanos. ¿Sí o no? Dice, persuadiéndoles, esa palabra es clave acá, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, les abrió las escrituras, les presentó todo el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Reacción de ellos, versículo 24. Algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían, dice. Entonces, cuando el apóstol Pablo se da cuenta que algunos, pero el hecho de asentir es, ok, sí, está bien, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, no significa necesariamente que lo están haciendo suyo.
Si yo digo en esta noche, hermanos, ¿cuántos creen que les estoy predicando el Evangelio? Levante su mano todos los que creen que les estoy predicando el Evangelio. Ya, qué bueno saber que algunos no creen que les estoy predicando el Evangelio, ¿no? ¿No? De hecho, que si usted levanta la mano, no significa necesariamente que usted está de acuerdo. Aquí dice que algunos asentían y otros dice que no le creían. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de eso, terminando su mensaje, les dice lo siguiente. Capte esto, por favor. Leen su Biblia. No sale en la pantalla, búsquenlo en su Biblia. Hechos 28, versículo 25 hacia adelante. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y dile, por más que oigan, no entiendan, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos, cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen. Se volverían a mí y yo los sanaría. Miren la actitud frente a la palabra de Dios. Desde el tiempo de Isaías era esta mención que hace el apóstol Pablo. Hermanos, por eso yo decía hace un instante, vemos con crudeza en este capítulo 28 de Hechos, el amor que tienen muchas personas en vivir en la ignorancia. No quieren saber acerca de la voluntad de Dios, no quieren saber el Evangelio, no quieren saber acerca de la palabra del Señor. Ahora, esa es la condición de los seres humanos muy de moda hoy en día. Pero hay una solución de parte de Dios. A mí me sorprende siempre Dios. Dios pudo habernos dejado, bueno, ustedes han decidido eso, bueno, húndanse en eso. Pero Dios siempre está ofreciendo soluciones. La solución de Dios, ¿cuál es? Transformación de mente. Es la transformación de la mente. Ahora, entiende esto, por favor. ¿Por qué a Dios le importa tanto que nuestra mente sea transformada? Déjeme darle un punto de vista de acuerdo a la historia mundial. Y yo tengo la esperanza que al darle este punto de vista de la historia mundial, usted pueda darse cuenta y pueda comprender qué tan poderosos son los pensamientos del ser humano. Qué tan poderosos son los pensamientos, para bien o para mal. Mire, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de influencias, de grandes ideas, de gente pensante que ha vertido sus ideas al mundo y ha impactado al mundo. En todo movimiento poderoso siempre ha habido una filosofía, una cosmovisión personal que fue compartida y se apoderó de la mente de la gente que escuchó, que inflamó la imaginación de la gente y captó la devoción de muchas personas y se volvieron seguidores de ese hombre o de esa mujer. Pero no todas fueron buenas, algunas fueron terribles, que han hecho un daño terrible a la humanidad y lo siguen causando. Por ejemplo, ¿no?, el famoso libro Mi lucha de Hitler, o el famoso libro El Capital de Carlos Marx, o el famoso libro rojo de Mao. Y eso es algo interesante. El libro rojo de Mao no lo escribió Mao, sino que Mao Zedong compilaron todos los dichos de Mao Zedong en un libro y se transformó en la Biblia de los chinos. Ese libro rojo, según los especialistas, dicen que es el libro más publicado en el mundo después de la Biblia. Es el segundo libro más publicado en la historia de la humanidad. Pero ¿cuánto ha afectado a la humanidad, mis hermanos? Para mal, y lo sigue haciendo. Ese libro contiene es toda la esencia del pensamiento comunista. Y si usted quiere verlo más de cerca, piense nada más en nuestra nación, en la ideología del llamado pensamiento Gonzalo, que no es otra cosa que del seudónimo. Usted sabe que ya ni vale la pena nombrar a este terrorista ya muerto. ¿Y cuánto ha dañado al Perú? ¿Cuánto ha dañado a mucha gente peruana? Yo veo a algunos jóvenes defendiendo el pensamiento Gonzalo con una pasión, y uno escucha y dice, qué tristeza que esta vida joven se esté desperdiciando de esa manera en una mentira, en una falsedad nociva realmente, que lleva a muerte sin sentido. Gran parte del mundo está, usted se da cuenta, muy dominado por ideologías que, si no son falsas en su mayoría, en su totalidad son extrañas al Evangelio. Sin embargo, nosotros los creyentes podemos hablar muchas veces de conquistar el mundo para Cristo. Decimos, vamos a conquistar el mundo para Cristo. Pero ¿a qué clase de conquista nos referimos los cristianos cuando decimos eso? ¿A qué clase de conquista? Obviamente
no a una victoria por la fuerza humana o por la fuerza de las armas menos. Nuestra cruzada cristiana es absolutamente diferente, no es tan bochornosa como las cruzadas de la Edad Media o las vergonzosas luchas armadas de las guerrillas en todos los países a lo largo de centenas de años. No es ese tipo de lucha. Escucha el apóstol Pablo cómo define nuestra batalla, nuestra lucha. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice el apóstol Pablo: las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas, y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Esa es nuestra cruzada, hermanos. Si usted se está dando cuenta ya, esta es una batalla de ideas, entonces. Esta es una gran batalla de ideas en que la verdad de Dios derrota las mentiras de la mente de los seres humanos. Solamente la verdad de Dios puede derribar las mentiras en la mente del ser humano. Entonces eso significa que la verdad de Dios, las palabras de Dios, los pensamientos de Dios son un poder para vencer, hermanos. Es un poder para vencer. Creemos, usted y yo, creemos en el poder de la verdad de Dios. ¿Cree usted en el poder de los pensamientos de Dios? ¿Los cree usted? ¿Los cree? Por esa razón, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo penetró nuestras oscuridades y dice la Biblia, las penetró lleno de gracia y de verdad, curiosamente. Entró a nuestras oscuridades lleno de gracia y de verdad. El Mesías se acercó a nuestras mentes para transformarlas y éstas pudieran comprender claramente la misión de Dios, los pensamientos de Dios, que son más altos y más sublimes que la de cualquier ser humano, que cuando su palabra penetrara nuestras mentes, iban a iluminar nuestras oscuridades, iban a hacernos comprender nuestro estado, nuestra situación de pecado, pero al mismo tiempo nos ayudarían a entender la misión de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios y cómo ser libres en Cristo Jesús, por supuesto. Entonces, ¿por qué el Mesías, el Rey Divino? ¿Cuáles son las razones por las cuales vino realmente y penetró nuestras oscuridades? Déjame darte 3 razones rápidamente. La primera, el Rey Divino vino para que tú y yo recuperásemos nuestra capacidad pensante. Porque entrado el pecado, nuestra mente quedó estropeada. Miren nada más Génesis capítulo 3, cómo quedó destruida el ámbito pensante de Adán y Eva. Cómo quedó destruido la capacidad pensante de Caín. Y podemos seguir toda la línea después de Génesis capítulo 4. Y todo lo que ha desatado eso, guerras, batallas, rebeldía para con Dios, aberraciones por doquier. Es decir, todo lo que leemos en las Escrituras fue producto del desarreglo de nuestras mentes. El Rey vino para que recuperemos nuestra capacidad pensante. Permítame explicarles esto con un texto. Vale la pena que recapacitemos en este texto. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3. Dice así Tito 3:3. Antes nosotros también éramos insensatos, está diciendo Tito. Está hablando en el pasado. Antes nosotros también éramos insensatos. ¿Sabe qué es la insensatez? Lo contrario a la sensatez, obviamente. Es decir, sin juicio. La insensatez es no tener juicio, es no tener prudencia propia. Es decir, le pongo un ejemplo: si todos nos mienten, si todos nos engañan o si todos son imprudentes, el insensato sigue esa misma conducta. Es lo que muchas veces yo he compartido en varios ejemplos, ¿no? Hablo con el hermano fulano de tal, contador de profesión, años, y le digo, ¿por qué tienes dobles libros en contabilidad? ¿Tú sabes que eso está mal delante del Señor? La pesa que no es justa es aborrecible a los ojos del Señor, dice Proverbios. ¿Sabes eso? La respuesta del hermano es, sí, pastor, yo sé todo eso, pero todos los contadores manejan doble contabilidad. Todos los contadores.
Le digo, pero tú no eres todos los contadores. Tú eres un hijo de Dios. Deberías ser diferente. Deberías establecer la diferencia, ¿no es cierto? Esa es una persona insensata. Mire, Tito está diciendo, antes nosotros también éramos así, éramos insensatos. No obedecíamos y estábamos perdidos. No obedecíamos y estábamos perdidos. Es decir, llegar a esta condición, hermanos, de no obedecer y estar perdidos es sinónimo de no pensar razonablemente, es vivir desbocadamente, hermanos. Y eso te está mostrando el estado de la mente, está estropeado. Ahora, sigue diciendo Tito, éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Para llegar a ser esclavos significa que ya no tenemos voluntad propia. El esclavo ya no tiene voluntad propia. Eres dominado por alguien. Éramos esclavos, entonces ya no estás pensando, ya no estás razonando. Alguien lo está haciendo por ti. Termina diciendo, éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros también a ellos. Es decir, pagando con la misma moneda, nada más. Todo ese tipo de conducta habla de mente estropeada, hermanos. Y Tito está diciendo esto éramos antes nosotros. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Si ese es el estado de la humanidad actualmente, quiero que recordemos, retrocedamos así rápidamente, retrospectivamente hasta Génesis. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, dice Génesis 1. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y una de las características más nobles de la semejanza divina en el ser humano es su capacidad para pensar. Dios nos ha creado con la capacidad de pensar. Solamente el ser humano tiene lo que la Biblia llama entendimiento, mis hermanos. Solo el ser humano tiene entendimiento. Salmo 119, versículo 130, por eso dice el salmista, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo o al humilde, ¿entiendas? Da entendimiento al sencillo, está refiriéndose al ser humano. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, de entender. Entonces la Escritura por eso da por sentado, y así lo demuestra desde el principio de la creación del hombre y la mujer, la capacidad pensante que Dios diseñó en Adán y Eva. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, vemos a Dios comunicándose con el primer hombre y con la primera mujer sobre esta tierra. Y el Creador espera que Él le responda al comunicarse con el ser humano. Vemos en Génesis 2:3 que el ser humano se comunica con el Señor de manera consciente e inteligente. Eso te muestra la capacidad de razonar y de pensar. Para labrar la tierra, para cuidar el huerto, para hacer todo eso, necesita pensar para saber cómo hacerlo o cómo ejecutar lo que Dios le está diciendo. Le da una serie de indicaciones, incluso la capacidad de razonar lo moralmente correcto y lo que es moralmente incorrecto. De este árbol vas a comer, de todos estos, menos de este. Y el hombre tiene que entender, actividad mental, moralmente lo hace pensar, esto es correcto y esto es incorrecto. Cuando le dice, ponle nombres a todos los animales, evidentemente ese momento, esa instancia es cautivadora porque le está haciendo ejercitar su mente en la elección de los nombres. Adán tuvo que pensar, tuvo que ver de acuerdo a la forma de los animales, el diseño de ellos, tuvo que pensar para colocarles cada uno de los nombres. Lo más sublime de esa capacidad pensante se ve cuando crea a la mujer y se la presenta. La reacción de Adán es sorprendente. Su mente necesita procesar la información, y esa información que tiene delante de él en la persona de Eva, en su mente lo lleva a Adán a crear el primer gran poema para su mujer. Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. El hombre está creando un poema. Un ser que no tiene la capacidad de razonar, no podría hacer eso. Pero todo eso nos muestra lo que Dios está haciendo, o lo que nos otorgó una mente. Esa racionalidad básica del ser humano por creación se da por sentada en las Escrituras.
Y se da por sentada en las Escrituras y por supuesto eso establece que el ser humano es diferente a los animales. Y por eso es que el salmista dice en el Salmo 32, versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, somos diferentes a los animales. Absolutamente, aunque muchas veces reconoce el mismo salmista que algunas veces los seres humanos llegamos a comportarnos como bestias. ¿Se acuerdan? En el Salmo 73, versículo 22, dice el salmista: tan torpe era yo, Señor, no entendía, era como una bestia delante de ti. Y eso nos muestra que cuando la conducta del ser humano, o la conducta, diría yo, de los animales es más humana que la de muchos humanos, entonces a veces los animales eclipsan la conducta del ser humano. Y eso nos muestra en las Escrituras. Recordarán bien, por ejemplo, Proverbios capítulo 6. ¿Recuerdan que hace referencia a las hormigas, que son más laboriosas que cualquier ser humano holgazán? Mira, oh perezoso, las hormigas, ¿no? ¿Recuerdas ahí en Isaías capítulo 1, nada más empezando en los primeros versículos, habla de los bueyes y los asnos que tienen la capacidad de identificar quiénes son sus amos, y sin embargo el pueblo de Israel ha perdido la capacidad de identificar quién es su Dios? Las famosas aves migratorias a las que hace referencia Jeremías capítulo 8, donde dice, es interesante esa figura que usa Jeremías, que las aves migratorias que van lejos, lejísimos viajan, pero siempre retornan, dice, a su lugar de origen. Y toma esa figura Jeremías para decir, pero el pueblo de Dios se aleja de Dios y nunca regresa a su Señor. A veces la conducta de los animales eclipsa la conducta de los seres humanos. El tema es claro, entonces, el tema es contundente en las Escrituras. Hay muchas similitudes entre los seres humanos y los animales, pero escúcheme, los animales fueron creados para proceder por instinto. Los seres humanos hemos sido diseñados para decidir inteligentemente, usando nuestra mente. De modo que cuando los seres humanos no hacen por su razón y consentimiento lo que los animales hacen por instinto, entonces nos contradecimos a nosotros mismos. Contradecimos nuestra creación, contradecimos nuestra humanidad, nuestra capacidad pensante, y eso debería avergonzarnos. Regresando a Mateo, cuando el Señor Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben lo que el Señor estaba diciendo cuando mencionó esto? Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús estaba diciendo es: piensen en cuanto a su situación, piensen en el estado de sus almas, piensen hacia dónde se están dirigiendo, piensen en su condenación eterna, piensen en el destino eterno ante el cual está delante de sus ojos, piensen y decidan arrepentirse del estilo de vida que están llevando. El llamado a arrepentirse, hermanos, en otras palabras de Jesús, es un llamado a recuperar la capacidad de Dios en el diseño humano, la capacidad de Dios a pensar nuestras situaciones, a pensar nuestros estados. El Rey Divino para eso se hizo carne, para hacernos recuperar nuestra capacidad pensante. Pero el Rey Divino también se hizo carne para que usted y yo usemos nuestra mente para conocer a Dios. Usted sabe perfectamente, toda la revelación divina es racional, hermanos. Es racional. Tanto la revelación general, lo que se conoce como revelación general, es decir, la naturaleza, como la revelación especial a través de las Escrituras, ¿no? Y en Cristo Jesús. Dios habla a la humanidad, y si Dios habla a la humanidad por estos dos tipos de revelación, si el Señor no nos hubiera diseñado con una mente, un cerebro para captar e interpretar esa revelación, entonces ¿cuál es el objeto de Dios que haya colocado un cerebro dentro de nosotros? No tendría razón de ser, hermanos. Usted no se diferenciaría de su cerebro de un camarón.
Ay, pastor, el de mi esposo es exactamente igual como de un camarón. No entiende nada. No, Dios le ha capacitado con un cerebro para pensar. Y es interesante cómo habla Dios, escuche, cómo habla Dios a través de la revelación general. Salmos 19, los 4 primeros versículos, este es el lenguaje de Dios sin utilizar palabras, a través de la revelación general en la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice. Y fíjese, yo he subrayado algunas palabras ahí que son claves, que son increíbles leerlas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia. Un día emite palabra a otro día, que hablan los días. Y una noche a otra declara sabiduría. ¿Se declaran sabiduría? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, aclara el salmista. No hay palabras. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo interpreta usted eso? Aún para leer este pasaje se necesita una capacidad mental para entender lo básico. Evidentemente el pasaje se refiere a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de toda la creación. Uno ve la creación, hay alguien superior que ha hecho todo esto. Pero usted se da cuenta, es una proclamación de lo creado. La creación nos grita quién la creó. Está hablando, es sin palabras. Hay una voz inaudible y como resultado de ello, los hombres y las mujeres en algún grado llegamos a conocer a Dios por ese lenguaje no hablado de la naturaleza. Entonces lo digo de esta manera, anótelo. Mientras en la naturaleza la revelación de Dios está visualizada, porque la podemos ver, los cielos, la luna, el sol, etcétera, etcétera, la revelación de Dios está visualizada, en la Biblia está verbalizada. La revelación de Dios está visualizada en la revelación general de la naturaleza y en las Escrituras está verbalizada. Pero en la persona de Cristo Jesús, Dios unifica las dos revelaciones. En Cristo están ambas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra hecha carne, es el verbo encarnado. Están las dos revelaciones. Ahora, piense conmigo, por favor. Yo le decía que iba a pensar mucho en esta noche. Usted se da cuenta hasta aquí, la comunicación que hace Dios a través de su revelación, la comunicación que hace en palabras, palabra escrita, presupone, hermanos, presupone una mente que pueda entender e interpretar lo que Dios está revelando en su palabra, porque las palabras, al fin y al cabo, las palabras son símbolos, solo son símbolos sin sentido hasta que alguien con la capacidad mental suficiente descifra inteligentemente, descifra esos símbolos. Eso es la Escritura. Y eso comprueba una vez más la maravillosa mente que nos ha dado el Señor, la capacidad de pensar, hermanos. Que Dios se revela al hombre por medio de las palabras, eso muestra específicamente que nuestra mente fue creada para Dios y es capaz de entender a Dios. Una de las funciones, escuche por favor, una de las funciones más elevadas y nobles de la mente humana es escuchar la palabra de Dios. Es oír la palabra del Señor, porque así podemos seguir sus pensamientos, así podemos entender los pensamientos del Señor y conocer la mente de Dios. Esto es realmente alto y sublime para el ser humano. Pero finalmente el Rey Divino vino para que nuestra mente entienda la salvación de Dios. Entienda la salvación de Dios. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos, y quiero terminar en este punto. Porque de hecho la proclamación del Evangelio es una locura. La proclamación del Evangelio a través de palabras es un mensaje dirigido a través de palabras, ¿a dónde? A la mente de las personas. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, no lo estamos predicando a los pies de la gente, lo estamos predicando a la mente de las personas. Es el medio principal por el cual Dios ha decidido salvar a los pecadores. Por eso es una locura. Dios decidió eso, no se nos ocurrió a nosotros.
¿no? Si usted lee 1 Corintios capítulo 1, verso 21, es lo que precisamente dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 21 dice: puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, la revelación general, no quiere creer que Dios la creó. Entonces dice: agradó a Dios entonces salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Usted se da cuenta, Pablo aquí está contrastando la sabiduría humana con la revelación divina. Pero Pablo está mostrando que es una revelación racional. Lo que predicamos es un mensaje racional, mis hermanos. Cualquier persona puede llegar a entenderlo básicamente. Sí, yo sé que muchos pueden estar pensando, pero el ser humano está en oscuras, está alejado de Dios, en una posición de rebeldía, muerto espiritualmente. Sí, tienen razón, todavía no ha sido regenerado, y como dice el apóstol Pablo, estas cosas se disciernen espiritualmente. El mensaje de Dios se discierne espiritualmente. Sí, es todo cierto eso, pero no obstante, insisto, por eso es locura. El evangelio se dirige a las mentes de esas personas. Dios sabe eso, pero Él diseñó que sea así. Él diseñó que el evangelio pueda llegar en medio de sus oscuridades, porque el evangelio, recuerde, es poder de Dios. No solo son palabritas estructuradas, es poder de Dios. Entonces, lo que le decía hace un instante, la persona sí está perdida, está yendo camino al abismo, pero llega el evangelio y se hace luz, se prende el bombillo. Entonces se da cuenta la persona hacia dónde se está dirigiendo. Lo provoca a pensar acerca de su situación y a tomar la decisión, evaluar su situación y tomar decisión si va a seguir en esa dirección. La redención diseñada por Dios lleva consigo a la renovación de la imagen de Dios que hemos perdido desde Génesis capítulo 3. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, se renueva la imagen de Dios en nosotros, distorsionada por la caída. En esa renovación de la imagen va incluida la mente, hermanos. Cuando una persona se convierte, por eso piensa de forma diferente. Ya no piensas igual. Tu mente ha sido renovada. Entra en ese proceso permanente de renovación. El Rey Divino vino a nuestra mente para que nuestra mente entienda el diseño de la locura de la salvación, para que pueda ser renovada su mente. Porque solo con una mente renovada el hombre puede cumplir el mandamiento de Marcos capítulo 12 versículo 30. Si no hay una mente renovada, no se puede cumplir ese mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cualquiera puede leer eso? Sí. ¿Cualquiera lo puede entender? También. ¿Todos pueden obedecerlo? No. Solo una mente renovada es capaz de entender lo que Dios está demandando y tomarlo para sí y vivirlo para sí. ¿Por qué el Rey Divino se hizo carne, mis hermanos? ¿Por qué Él se acercó a nuestras oscuridades finalmente? Porque le interesa transformar tu mente. Ese es el deseo de Dios. ¿Para qué? Para que recuperes tu capacidad pensante, para que uses tu mente para conocerlo a Él, para que entiendas el diseño de su salvación. Por eso Dios está interesado en que se renueve nuestra mente. Pero finalmente, hermanos, hay una razón, una cuarta razón quizás por la cual Dios está interesado en la renovación de nuestra mente. Y creo que deberías anotar, reflexionar y pensar esto en las siguientes horas. Esa razón es porque todos vamos a enfrentar un juicio. Todos vamos a enfrentar un juicio. Si algo está claro en las Escrituras, es sobre el juicio de Dios. Es el juicio en el cual nos juzgará. Escuche, Dios nos va a juzgar por nuestro conocimiento. Espero que esté anotando eso. Dios nos va a juzgar por nuestro conocimiento. ¿Por qué digo por nuestro conocimiento? Porque Él se revela a nosotros por la palabra. Si usted no conocía algo de la voluntad de Dios, pero estudiando lo conoce y no lo obedeció nunca, Dios lo va a juzgar por tener ese conocimiento y no obedecerlo. Dios nos va a juzgar por nuestro conocimiento.
por rechazar el conocimiento de Dios o por aceptar el conocimiento de Dios. Vamos a ser juzgados por eso, hermanos. Si usted se da cuenta, solo para darle un sustento, el libro de Jeremías, en el capítulo 7 de Jeremías, el profeta está mencionando que la nación de Israel ha preferido hacer oídos sordos a lo que Dios le mandó, es decir, escuchó la palabra y rechazó la voz de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 25 y 26 dice: pero no escucharon. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, los envié desde el principio y sin cesar, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. Jesús dijo esto mismo de forma diferente. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Y con eso termino enfatizando lo que acabo de decir hace un instante. Seremos juzgados por nuestro conocimiento de la verdad de Dios. Así que nadie tiene excusa, mis hermanos. Ni siquiera cuando uno se queda dormido, adrede, cuando está escuchando la palabra. Porque cuando vayamos a juicio nos dirá: bueno, yo te envié el mensaje acá, pero Señor, bueno, tú te dormiste, ese fue tu problema. Ya que no hayas escuchado y por ende no hayas obedecido, ese es tu problema, esa es tu decisión. O sea, qué importante es cuando Dios está hablando. Mis 5 sentidos, las damas, los 6, 7, los que tengan, escuchando lo que Dios tiene que decir, porque necesito entenderte, Señor, porque eso me ayuda a conocerte mejor y a obedecerte mejor. El Salvador se hizo carne, escuche, el Salvador se hizo carne para que pensemos, hermanos, para que no actuemos mecánicamente. Dios nos ha dado un maravilloso don, la mente, la capacidad de pensar. No lo desperdiciemos en cosas sin sentido, hermanos. Yo sé que usted y yo quisiera terminar de esta forma. Yo sé, hemos cantado muchas veces una melodía que la aprendimos hace meses atrás acerca de una petición que le hace el salmista a Dios y le dice: Señor, santifícame, ¿no? Santifícame. Dice: yo quiero ir más separado para ti. ¿Para qué? Para obedecerte mejor, para obedecer tu palabra, ¿no? Creo que lo hemos cantado muchas veces, pero al cerrar este año, yo creo que algunos necesitan la canción no para cantarlo una vez más, porque la sepa, sino porque necesitamos, cuando yo decía, Dios se ha revelado por su palabra y necesitamos nosotros empezar a ejercitar nuestra capacidad pensante para creerle a Dios. Pero mi mente tiene que estar santificada para eso, ¿sí? Separada para Él. Si no, nunca le haré caso. Entonces quizás esta siguiente melodía que vamos a entonar, y te invito a que la cantes con nosotros, quizás tenga que cantarla con otra actitud, no solo entendiendo lo que tienes que decir. Siempre te decimos esto: cante con el entendimiento, cante con el entendimiento. ¿Por qué cree que repetimos tanto eso, mis hermanos? ¿No? Porque es necesario que pensemos. No seamos como el caballo o como el mulo, recuérdenlo. Dios te hizo diferente. Piensa lo que estás cantando, piensa lo que estás orando, piensa la decisión que debes tomar, piensa lo que lees cada día en la palabra del Señor, piensa lo que le vas a responder a Dios, piensa. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, siempre fresca, Señor, siempre. Nunca nos has hecho faltar en este lugar. ¿Y qué podemos decir? Tanto hemos recibido, pero no te hemos respondido en la misma medida, no hemos entregado en la misma medida. De ahí la necesidad a orar en esta noche a través de este cántico, Señor. Escucha nuestro corazón, por Espíritu favor. Escucha nuestro corazón, Señor, por favor. Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y a
santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Pídele al Espíritu del Señor que ministre tu mente, ministre tu corazón en estos minutos. Espíritu de amor en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Una vez más, santifícame, díselo, díselo. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Sí, Señor, gracias, Señor. Santifícanos, Señor. Aleluya, sí, Señor. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, sí, Señor, tus dones para vivir, dame de tu poder, Dame de tu poder. testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame, sí, Señor, Cada día más quiero obedecer tu palabra. Clámame, dice el Señor. Santifícame. Vamos, díselo a tu iglesia, díselo tú, de tu corazón, de tu corazón. Quiero obedecer. Una vez más, como si fuera tu última oración. Santifícame cada día más. Quiero obedecer, Señor, tu palabra. Señor, solo tú puedes posibilitar esto, Señor. Podrá haber deseos. Los deseos muchas veces no alcanzan, no bastan. Tiene que haber decisiones más sólidas y más firmes. Señor, podríamos decir muchas cosas más en esta noche, pero Padre, creo que tú simplemente te silencias para que nosotros ahora podamos responderte, Señor, y tenemos que reconocer que no podemos dar una respuesta total hoy. De hecho, que los siguientes días seguiremos respondiendo, porque hay cosas que pensar, hay cosas que reflexionar, Señor, seriamente. Hay cosas que decidir. Y Padre, y sabemos que tú entiendes nuestro proceso de pensamiento.
Gracias por esa provisión, pero gracias por habernos provocado en esta noche a revisar varias cosas, a analizar otras, a meditar en otras que no habíamos considerado, Señor. Padre, pero que esto madure en nuestra mente, realmente que termine de madurar y tomar forma, y en base a esa forma nosotros podamos decidirnos a vivir de una forma determinada este año que se avecina. Ampáranos a cada uno de nosotros. No será una labor fácil. Habrá muchas batallas que tenemos que enfrentar. Habrá muchas situaciones que tratarán de apartarnos del gran amor que es en Cristo Jesús. Pero Señor, que no nos permitamos absolutamente nada de esto. Que sigamos caminando como nos mencionaste al inicio de este servicio, Señor, confiando en ti, deleitándonos en ti, y ese deleite en ti que sea la prioridad número uno en nuestra vida, Señor, este próximo año. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por tu palabra hoy. Amén, Señor.